Esta presentación, que la hemos definido como Conquista, Colonia y República, intenta recoger de manera muy sucinta cuáles fueron los efectos que tuvieron la conquista, la colonia y la república para los pueblos y nacionalidades indígenas que estaban asentados en este territorio. Para empezar, a estos tres momentos hay que sumarle uno, que es los señoríos étnicos, ¿no? Recordando que antes de la conquista estos señoríos étnicos estaban organizados en torno al cacique o al curaca, y su forma de organización territorial a través de el control micro vertical de distintos pisos ecológicos les permitía una dinámica de producción y reproducción que llegó en sus momentos a consolidar representaciones políticas y articulaciones con los cuales enfrentaron tanto a la conquista como a la expansión del imperio inca antes de la llegada de los conquistadores. Y aquí solo quiero resaltar la figura de esta imagen que representa el carácter o la presencia ya de estructuras jerarquizadas al interior de los señoríos, ¿no? Luego, con la conquista, lo que vamos a ver, lo que vemos es un proceso de confrontación violento entre los pueblos que estaban asentados en estos territorios y los españoles. Luego, la colonia, en donde me parece a mí significativo observar que el encomendero o el representante de la corona en la colonia viaja sobre los indígenas y se relaciona con estas figuras de aquí. ¿Quiénes son? Pueden ser danzantes, pero también pueden ser élites indígenas, ¿no? Y aquí me parece que también es interesante observar que esta estructura jerarquizada ya estaba presente en el periodo, digamos, de los señoríos. Y este es el mapa del Ecuador, o del Ecuador, no, de la Real Audiencia de Quito, que es parte del imaginario nacional, en donde se muestra el gran territorio del Ecuador que llegaba hasta por desde el Pacífico y demás, ¿no? Entonces, lo primero hay que resaltar que la conquista y luego la colonia, estas imágenes que ustedes ven aquí son imágenes de un cronista que se llama Juan Poma de Ayala, que vivió más o menos en 1530 hasta su muerte cerca del 1600, y que relata o describe el carácter violento que ejercieron los españoles sobre los indígenas, ¿no? Estos relatos están presentes en otros textos, en otros testimonios donde se ve, donde se relata la brutalidad de los españoles, los azotes, en este caso los están colgando de puertas y acá pues le están azotando, ¿no? Y estas imágenes son las imágenes más comunes, ideas más representativas de lo que significó el proceso de conquista y después la colonia. Hablamos de la muerte de cerca de 70 o 90 millones de habitantes en esos, no sé, 100, 150, 200 años que dura el proceso, ¿no? Y vale decir que ya en ese momento, bueno, la esclavitud de los negros vino acompañada de la colonia, es decir, los negros esclavos desembarcaron conjuntamente con
los españoles, ¿no? Y acá fíjense que el maltrato también está ejercido por el Inca, y aquí es el cura que obliga, digamos, a las tejedoras a trabajar en los obrajes en condiciones laborales difíciles, ¿no? Aquí está ella llorando con el guagua. Entonces, esta violencia, este relato está presente en el texto que leímos de Laconoye, en los antecedentes que recogen antes de la conquista, la colonia y la república, ¿no? Sin embargo, en el texto de la Conalle no se recoge esto, esta imagen jerarquizada de ya las sociedades prehispánicas o precolombinas en la sociedad. Este es un curaca, y fíjense aquí esta élite, digamos, inca o cercana, adquiere, digamos, los sellos de la corona y ciertas formas, digamos, del vestir. ¿Qué quiero decir con esto? Es que ese periodo, sobre todo el periodo de la conquista y luego de la colonización, que ejercieron un control y dominio sobre pueblos y nacionalidades indígenas, ahora nacionalidades indígenas, fue posible porque ya en las sociedades prehispánicas había una estructura jerarquizada. Y los españoles utilizaron esas estructuras, además de los conflictos que habían entre señoríos y la disputa que había entre los señoríos y el Inca, para lograr la conquista, ¿no? Muy distinto a esa idea que nos venden de que fueron 20 bravos españoles que lograron romper con toda la estructura que existía en estas regiones. Entonces, yendo a la materia y recogiendo lo que plantea la CONAIE, vamos a hacer una descripción, digamos, de lo que significó, ¿no? Aquí hemos dividido, esta división no es lo que plantea la CONAIE, sino que es de otros textos, donde vemos una conquista y colonia temprana, en donde los indígenas, digamos, los esclavos ya existen, es una esclavitud directa, es un régimen esclavista, donde los esclavos o los afrodescendientes son propiedad privada, es una explotación total, trabajo en minas y plantaciones, sin derechos, no considerados como sujetos jurídicos. Aquí ponemos montubios, porque en la Constitución del Ecuador están los indígenas, afrodescendientes y montubios, pero los montubios es una categoría que aparece después, ¿no? Y aquí lo que podemos ver es que los indígenas están sujetos a la conquista armada, al sometimiento, el sometimiento forzoso y el tributo. Esta idea del tributo es especialmente importante porque lo que nos muestra es que los indígenas son sujetos del rey, pero segregados jurídicamente. Es decir, son reconocidos por la corona, pero reconocidos de manera subalterna, y por eso, en tanto que reconocimiento de la corona, son sujetos de tributo. ¿Cuáles son las instituciones que controlan a las poblaciones indígenas y pueblos de aquella época? Son la encomienda, la mita, las reducciones y esta idea de la República de Indios, que es que si bien existen indígenas, estos indígenas están, ¿cómo se llama? Reconocidos, pero como sujetos de segunda, como, digamos, sujetos no necesariamente completamente reconocidos, digamos, ¿no? Y es ese reconocimiento de sujetos menores, de hijos que deben ser tutelados o encomendados a los españoles para que sean cuidados, son las instituciones que legitiman el trabajo forzado, el tributo y el desarraigo territorial. Valga decir que, como herencia de esa sociedad jerarquizada, los españoles utilizaron la mita
y el trabajo obligatorio como instituciones para extraer su riqueza y su trabajo. Luego tenemos este periodo de la colonia tardía, que es muy parecido a la anterior, entre 1650 y 1820. En 1830 ya es la independencia y la república, en donde vemos continuidad entre las formas de sujeción, las instituciones y los mecanismos de explotación bajo el marco legal de reconocimiento como un grupo subordinado con estructuras propias que estaban presentes en las normas de la corona, ¿no? Por eso son sujetos de tributo. En las encomiendas son peones de hacienda que tienen una jurisdicción especial. Están luego con la colonia sujetos a los cabildos indígenas, a las parcialidades, más tarde las haciendas y los obrajes, ¿no? Entonces son mecanismos que finalmente utilizan la mita residual, la extracción económica y provoca el despojo, digamos, de tierras comunitarias. Los afrodescendientes continúan como sectores de esclavos, una esclavitud persistente en la servidumbre, que son fuerza de trabajo utilizados en las plantaciones, en los obrajes, en la iglesia como propietaria de estos esclavos. Los mecanismos de explotación es el trabajo forzado, la represión, la venta de personas en la medida que son esclavos, pues están en el mercado de esclavos o de negros. Y son sectores invisibles, invisibilizados en lo legal, objetos, y son tratados como objetos de intercambios económicos, ¿no? Y los montubios, aunque no aparezcan en este periodo, pues aparecen como indígenas costeños, luego cholos, luego montubios, que viven una subordinación informal, una racialización incipiente, son parte de las haciendas, mejor dicho, de las plantaciones y las relaciones clientelares. Ellos reciben o son incorporados a través de los salarios informales y la coerción social. Esto ocurre en la costa fundamentalmente porque, dada la baja densidad poblacional, los hacendados, mejor dicho, las plantaciones, tratan de seducir a la fuerza de trabajo a través del surgimiento de un salario temprano, ¿no? No son reconocidos como grupos marginales en el orden social, considerados como campesinos pobres. Luego tenemos la República Temprana y la oligarquía y oligárquica, que va de 1830 a 1880, en donde es curioso y es importante resaltar que formalmente los indígenas son ciudadanos, pero no tienen derechos reales y son excluidos. Y de hecho, en el primer Código del Trabajo que se crea y en la propia Constitución de 1830, digamos, son excluidos de la representación política, y en la Ley del Trabajo de 1838, me parece que es, se reconoce el huasipungo y el trabajo obligatorio en la hacienda serrana, ¿no? Todas las instituciones están relacionadas con la hacienda serrana, la herencia, el porcentaje y el sistema judicial nacional. Los mecanismos, el trabajo ligado a la deuda, el despojo de tierras, la servidumbre y esta vieja institución que está incorporada en la mita, que es el trabajo obligatorio que viene desde antes de la conquista, ¿no? Luego los afrodescendientes, ya en 1851 aparece la libertad formal, eh, digamos, donde se elimina la esclavitud, pero no hay un acceso efectivo a la ciudadanía. La posesclavitud son sujetos de marginación y servidumbre, están en las plantaciones como en
digamos, son las plantaciones, los empleadores, un estado indiferente a las instituciones que logran mantenerlos en una especie de servidumbre. El mecanismo son los trabajos de jornaleros, son la subordinación racial y en el caso del Valle del Chota, ellos se reconocen también como guasipungos negros, ¿no? En los montubios, pues las formas de sujeción son el paternalismo, el racismo blando, la dependencia política. En la plantación costera o la hacienda costera es el clientelismo político, los mecanismos de explotación es el trabajo informal, la coerción moral, la cultura, la deuda, la sujeción por deudas. Y bueno, son invisibilizados y vistos como mestizos atrasados, ¿no? Finalmente tenemos una república moderna, entre comillas, hasta los años 60, en donde, veamos, las condiciones de los indígenas son prácticamente las mismas, ¿no? El indígena en el marco del debate legal político aparece como un problema, ¿no? Vamos a decir, las causas del subdesarrollo, de la falta de desarrollo de estas tierras en relación a Europa serían un problema de la presencia indígena en los territorios, no son ciudadanos plenos, están sujetos al trabajo servil, a la dependencia del patrón, una castellanización forzada. Las instituciones que ejercen el dominio y el control son las haciendas, el Estado, la Iglesia, las misiones. Los afrodescendientes viven un racismo estructural, una exclusión económica, ¿no? Están sujetos a la plantación para la producción, para la agroexportación, subordinados a través de mecanismos como la jornalización, la informalidad, la pobreza estructural, y los montubios ya empiezan a aparecer a principios del siglo XX como una representación de una subalternidad rural en el campo, ¿no? Es en la plantación agroindustrial, son parte del trabajo agrícola precario, de la dependencia política y son considerados como pueblo del campo sin identidad jurídica, que es una identidad que es reconocida mucho más tarde en la Constitución del 2008, pero que ya estaba presente, digamos, como esta idea de los pueblos montubios, de los cholos en la costa, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que vemos? Digamos que en estos tres periodos hay lazos de vinculidad, digamos, hay continuidades de marginación y explotación hacia los indígenas primero, los esclavos o afrodescendientes y luego los montubios, ¿no? En la conquista es un tipo de dominación militar y religiosa, en la colonia es jurídico-administrativo a través de las leyes que marca la corona desde España que se ejecutan a través de esa estructura administrativa propia. Y en la época de la República es política y económica, en donde política en la medida en que existen normas y leyes y actores ya no, digamos que su poder se basa no en el rey y Dios, sino en la ley y la norma, ¿no? Digamos, la tierra es una continuidad de un proceso violento de despojo, de reducción y pérdida gradual, y luego de privatización, concentración y despojo, fundamentalmente a través de la ciencia, de la hacienda. El trabajo indígena es considerado una especie de esclavitud a través de la encomienda, en la colonia en las mitas, en los obrajes y el trabajo servil, y en la república a través del peonaje, el concertaje, la marginalidad y sobre todo el huasipungo y las huasicamas, ¿no? El estatus legal son de infieles, de indios, de súbditos. En la colonia son indios tributarios, en el caso de los indígenas son simplemente esclavos. Y en la república son considerados como campesinos y luego ciudadanos, pero son siempre ciudadanos de segunda clase. La relación con el Estado
mm, pues son sujetos excluidos, son en la colonia son sujetos diferenciados y controlados, y en la república son formalmente excluidos, pero excluidos. Valga decir que el artículo 12, 13 y 16 de la Constitución de la República de 1930 muestra que aquellos que pueden ser ciudadanos y que pueden optar por cargos o derechos políticos son aquellos que tienen propiedad, que saben leer y escribir y que no están sujetos a condiciones de servidumbre, es decir, el 1% de la población, ¿no? Vamos, frente a eso, no todo fue absoluta dominación, sino que hubieron rebeliones y alianzas, revueltas y autonomías, y bueno, aquí en realidad el movimiento indígena organizado es posterior, a partir de diríamos que como los años 30 como referencia, pero sobre todo en 1990 con el levantamiento indígena, ¿no? Y el imaginario dominante sobre estas poblaciones son imaginarios de bárbaros, infieles, de súbditos menores. En la época de la colonia y en la república aparecen como sectores atrasados y obstáculos del progreso, ¿no? Digamos, a la larga aparecerían como los responsables del atraso en la nación. Entonces, finalmente, ¿qué queremos mostrar? Es que a lo largo de los ya casi 600 años de existencia de, del proceso que va de la conquista hasta la república actual, uno puede encontrar continuidad en el régimen de explotación y de dominación de las élites sobre los pueblos, nacionalidades indígenas, los montubios y los afrodescendientes. Y ese es el ejercicio que intenta construir y mirar esta presentación. Evidentemente hay muchas diferencias, ¿no? Y las condiciones, digamos, de explotación, sobre todo a partir de los años 60, cambian radicalmente con la ley de reforma agraria. Pero bueno, lo importante es entender que las condiciones de marginación, de exclusión y explotación fueron encontrando mecanismos de continuidad en los distintos periodos, que en el periodo republicano sobre todo está expresada en la hacienda, que es en la hacienda y en la plantación, que es una institución, un pequeño estado dentro del estado, del cual hablaremos en la siguiente clase. Muchas gracias.